Buenas tardes. El día de hoy el equipo conformado por María Antonia Restrepo Valencia, Carol Vanessa Rosero fue mayor y mi persona Santiago José Villanueva Giraldo, les vamos a presentar el artículo para hematología llamado Frecuencia e identificación de anticuerpos irregulares en pacientes politransfundidos en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo entre el 2018 y el 2020. Este artículo fue realizado por Gemma Viviana Caicedo Solorzano y Freddy Fernando Ortega Palacios. Bueno, ¿y qué son los anticuerpos irregulares? Los anticuerpos irregulares son aquellos anticuerpos diferentes a los naturales, el anti-A o el anti-B, los cuales pueden aparecer como respuesta a la exposición a un antígeno eritrocitario extraño, ya sea por una transfusión, por un trasplante o por incompatibilidad materno-fetal, pero en algunos casos se puede detectar en personas que no han recibido transfusiones o han tenido un embarazo. El uso de estas pruebas previas a la transfusión son necesarias para asegurar tanto la compatibilidad entre el donante y el receptor, como para revelar la presencia de aloanticuerpos o autoanticuerpos. Entonces, con el propósito de minimizar riesgos posttransfusionales, se recomiendan pruebas diagnósticas como la clasificación de ABO-RH, la detección de antígenos y anticuerpos contra ciertos microorganismos, las pruebas cruzadas y la detección e identificación de anticuerpos irregulares. Con la prueba de antiglobulina indirecta se enfrenta el suero con posibles anticuerpos frente a los eritrocitos que tienen identificados sus características antigénicas de los diferentes grupos sanguíneos. Entonces esta prueba detecta moléculas de IgG, IgA, IgM por eritrocito, donde la máxima intensidad de aglutinación se alcanza cuando recubren al eritrocito más de 700 moléculas de IgA o más de 100 moléculas de IgM. Entonces, la prevalencia global, ¿cuál es la prevalencia? La prevalencia global de anticuerpos irregulares fue de 2,98% con un intervalo de confianza de 2,43 a 3,35 con predominio de anti-E y anti-KEL. Entonces, todas estas reacciones hemolíticas transfusionales se producen aproximadamente a las 24 horas luego de recibir el componente sanguíneo y son ocasionadas por anticuerpos antieritrocitarios especialmente estimulados por antígenos de los sistemas sanguíneos RH, KIT, DUFI o KEL. Por lo que los investigadores se plantearon la siguiente pregunta. ¿Cuál será el anticuerpo irregular con mayor frecuencia en los pacientes del hospital Eugenio Espejo que dieron positivo a la prueba de antiglobulina indirecta entre 2018 y 2020? La hipótesis es que los anticuerpos anti-E es el que presenta mayor frecuencia en los pacientes politransfundidos del Hospital Eugenio Espejo en el periodo de 2018 y 2020 al realizar el rastreo de anticuerpos irregulares. ¿Cuál es el objetivo general de la investigación? Evaluar la frecuencia e identificación de anticuerpos irregulares en pacientes politransfundidos en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo entre 2018 y 2020. ¿Cuáles son los específicos? Número uno, estimar la frecuencia y el tipo de anticuerpos irregulares presentes en los pacientes politransfundidos. Número dos, relacionar la presencia de anticuerpos irregulares por la edad y género. Y número tres, analizar los anticuerpos irregulares con mayor relevancia e importancia clínica. Bueno, respecto a la metodología, el diseño y el tipo de estudio es un estudio descriptivo no experimental, analítico retrospectivo y de corte transversal, en el cual se utilizó como población 95 pacientes y para el cálculo de la muestra, aquí se muestra a la derecha, ¿cierto? Aquí está a la derecha, se utilizó la fórmula de población finita, dando como resultado 76 pacientes politransfundidos con anticuerpos irregulares positivos. Respecto al tipo de muestreo, para el análisis de datos se utilizó EpiInfo y Excel, haciendo el uso de tablas, de gráficos porcentuales de frecuencias relativas y absolutas de las variables de este estudio. Se realizó un análisis estadístico inferencial de los resultados al establecer como la asociación, ¿cierto?, entre las variables analizadas. La variable dependiente, perdón, son los anticuerpos regulares, la independiente, pacientes politransfundidos,
Y respecto a los métodos y técnicas e instrumentos para la recolección de la información, se utilizaron bases de datos diseñadas eh, para obtener toda esta información demográfica como el género, la edad, el diagnóstico, eh, además de que también se utilizó la prueba de Combs indirecta y un panel de células. Bueno, ahora les voy a hablar de los resultados de la discusión. Se hizo una comparación de la prevalencia de anticuerpos irregulares. Para eso se tomaron estudios previos. El primero fue un estudio realizado en Antioquia en el año 2018, donde se encontró que la prevalencia total de anticuerpos irregulares fue el 0.30% y que el anticuerpo más frecuente fue anti-D con el 0.71%. Otro estudio que también se tomó en cuenta fue hecho en México también en el año 2018, donde se tomaron 66 pacientes y el total de anticuerpos identificados fueron 71. La distribución de estos anticuerpos fue diferente a la que se mostró en Antioquia, ya que anti-E era el que tenía más prevalencia, con 20 casos y mostrando el 28%, seguido del anti-KIR A con 10 casos y el 14%, y el anti-C minúscula con 9 casos y el 13%. También se evaluaron otros como el anti-DUFI A, el anti-KEL A, el anti-KIT B, el anti-E minúscula y el anti-C mayúscula, pero estos no tuvieron un porcentaje significativo. También la especificidad detectada en este estudio fue de 61 pacientes y no identificados fueron 5 pacientes. Ahora, con este estudio, los anticuerpos irregulares se evaluaron en pacientes politransfundidos. Este estudio contaba con 76 casos, de los cuales la mayoría fueron anticuerpos no identificados, que mostró el 71.05%, y el anticuerpo más frecuente fue anti-E con 12 casos y demostró el 15.79%, seguido del anti-M con 2 casos y fue el 12.63%. A continuación se observa la tabla de los otros anticuerpos que fueron evaluados, pero solo tuvieron frecuencia de un caso en los pacientes. Bueno, también se realizó una comparación de prevalencia por género y edad. Para eso se tomó en cuenta el estudio de Peralta y Estrada del año 2015. Este estudio mostró que por género el porcentaje femenino tenía más anticuerpos irregulares que el porcentaje masculino. En el caso del porcentaje femenino presentaban el 71% con 60 casos y el masculino con 29% presentando 25 casos. También el anticuerpo más frecuente fue el anti-E, que tiene correlación con el estudio que se realizó en Antioquia, que también el anticuerpo más frecuente fue el anti-D. Presentaba 32 casos en la población femenina y en la población masculina 4 casos. A continuación les voy a presentar las tablas que representan el estudio actual que se realizó en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Bueno, para esta primera tabla tenemos los anticuerpos irregulares en el género femenino. En este caso, ellas eran más que los pacientes masculinos, 51 pacientes. El rango de edad evaluado fue de los 17 a los 80 años. La mayor frecuencia se encontró entre los 59 y 66 años, con 14 casos, que correspondió al 27.50%. Para las mujeres se evaluaron el anti-C minúscula, el anti-D, el anti-E, el anti-DUFA, el antiluterana y el anti-M. El anticuerpo con mayor identificación fue el anti-E, pero los que tenían mayor porcentaje fueron los que estaban pendientes de identificación, con 38 casos y el 74.5%. Bueno, ya para esta última tabla tenemos los anticuerpos irregulares en el género masculino. El rango de edad evaluado cambió de 17 a 87 años. La mayor frecuencia estuvo en tres rangos, de 24 a 31, de 38 a 45 y de 45 a 52 años, cada uno de 5 casos, que correspondía al 20%. Al igual que en el género femenino, el anticuerpo mayor identificado fue el anti-E. Para ello se evaluó los anticuerpos anti-E, anti-I, anti-KIR-A, anti-K y anti-S. Al igual que la tabla anterior, podemos ver que el porcentaje más alto lo tenían pendientes por identificar. ¿Qué nos lleva a concluir esto? Que la prevalencia de anticuerpos irregulares es mayor en el género femenino, incluso eran más pacientes ellas, pero que también existen muchos anticuerpos que no han sido identificados tanto en el género femenino como en el género masculino. Bueno, continuando con el desarrollo de la sección de resultados y de discusión del artículo, nosotros tenemos que uno de los objetivos específicos planteados por los autores en la introducción fue el análisis de los anticuerpos irregulares y su importancia dentro de la clínica.
Para responder a ello, los autores plantean pues, que se ha asociado con la destrucción de glóbulos rojos y con la aparición de ciertas enfermedades como la enfermedad hemolítica fetoneonatal, la reacción hemolítica post-transfusional, el acortamiento de la vida del glóbulo rojo y con la anemia hemolítica autoinmune. Como podemos ver en la gráfica de barras, uno de los anticuerpos con mayor importancia en la clínica es el anticuerpo anti-E, seguido del anticuerpo anti-M y del anticuerpo anti-C, que es muy frecuente. Estos tres tipos de anticuerpos se han asociado mucho con la aparición de la enfermedad hemolítica feto-neonatal y con reacciones hemolíticas transfusionales. También tenemos la presencia de anticuerpos que son con menor importancia dentro de la clínica, pero que es importante mencionar, el anticuerpo anti-KEL, que se ha relacionado con reacciones transfusionales y con la aparición de la enfermedad hemolítica feto-neonatal, teniendo en cuenta también que es un tipo de anticuerpo de tipo inmunoglobulina G y que puede reaccionar a 37 grados centígrados. Luego sigue el anticuerpo antidufia y este se asocia con la aparición de reacciones hemolíticas transfusionales tanto de tipo inmediato como también retardado. El anticuerpo anti-D, pese a que es uno de los anticuerpos frecuentes, también se ha asociado con la aparición de enfermedad hemolítica feto-neonatal y con reacción hemolítica transfusional. Posteriormente, el anticuerpo anti-KIT A también puede generar reacción transfusional e incluso pues, puede ser tan severo que puede llevar a la muerte del paciente. Listo. Para finalizar, ¿qué se concluye de todo este estudio? Se concluye que en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo entre 2018 y 2020, el anticuerpo más frecuentemente identificado fue el anti-E, mientras que en 54 casos, o sea un 71.05%, los anticuerpos no fueron identificados. La distribución de anticuerpos irregulares mostró una proporción de 2:1 entre mujeres y hombres, y con anticuerpos no identificados presentes en ambos géneros. Clínicamente, estos anticuerpos son relevantes, son importantes, ya que están asociados a reacciones transfusionales de intensidad moderada a severa, especialmente los anticuerpos calientes que reaccionan óptimamente a 37 grados. Muchas gracias.